Madridistas, atención absoluta, porque lo que voy a contarte no es un simple rumor, no es un comentario improvisado ni una especulación lanzada al aire para generar ruido mediático. No. Estamos ante uno de los escenarios más impactantes, tensos y decisivos que ha vivido el Real Madrid en los últimos años. Lo que está ocurriendo alrededor de Vinicius Junior no solo apunta a un posible cambio de ciclo, puede representar el final de una era, la ruptura de una relación que durante mucho tiempo se percibió como inquebrantable y el inicio de una reconstrucción profunda en la delantera del club más grande del planeta. Lo que voy a contarte no lo vas a escuchar en ruedas de prensa. No lo vas a ver en comunicados oficiales. Esto se respira en conversaciones privadas, en análisis internos, en llamadas discretas que se producen entre dirigentes, representantes y personas cercanas al vestuario. Hoy vamos a hablar de Vinicius, sí, pero no desde la superficie, no desde lo evidente. Te voy a llevar detrás del telón, allí donde se fraguan las decisiones más delicadas, donde se mide cada palabra, donde se decide el rumbo deportivo del Real Madrid con una frialdad quirúrgica. Porque lo que está pasando es muchísimo más serio, más complejo y más delicado de lo que se admite públicamente. La información que llega desde Manchester, la postura actual del club blanco, la reacción en el vestuario y el estado emocional del propio jugador componen un escenario que hace tan solo unos meses habría sonado a ciencia ficción, pero que hoy está más real, más palpable y más cercano que nunca. Vamos al núcleo del terremoto. El Manchester United prepara una oferta cercana a los 200 millones de euros por Vinicius Junior. Sí, lo has escuchado bien, 200 millones. Una cifra descomunal, histórica, que no solo supera los 150 millones que el Chelsea tanteó hace unos días, sino que revela algo mucho más preocupante para el Real Madrid. Estamos ante un club que ha convertido a Vinicius en su obsesión, en el pilar sobre el que quieren reconstruir todo su proyecto deportivo. No buscan simplemente fichar a una estrella. Buscan un símbolo, una bandera, un golpe mediático capaz de reactivar su marca global y devolverlos a la élite con un impacto inmediato. Y el nombre que han elegido, el nombre que quieren convertir en emblema, es el de Vinicius Junior. Pero aquí empieza el verdadero conflicto, la parte que realmente inquieta al Real Madrid. Vinicius ya no se siente tan protagonista dentro del equipo. Ya no percibe el mismo abrigo, la misma centralidad, la misma sensación de ser el jugador determinante que hace 2 temporadas parecía indiscutible. Y en un club como el Real Madrid, donde el protagonismo se gana cada partido y se pierde con la misma rapidez, ese sentimiento interno genera tensión. Aquí nadie tiene un trono garantizado. Aquí se pelea. Aquí se trabaja. Aquí se respeta la camiseta, la historia y el escudo. Y cuando un jugador empieza a creer que el club no gira lo suficiente a su alrededor, o cuando su entorno empieza a sugerir que debería tener más influencia, el Real Madrid observa con cautela, y cuando es necesario, actúa con una firmeza absoluta. En los pasillos del Bernabéu, la sensación general es clara, la relación entre el club y Vinicius se ha enfriado. No es un enfado puntual, no es un simple roce, es un desgaste acumulado. Sus gestos en el campo, algunas actitudes, ciertos comportamientos fuera del verde, la pérdida progresiva de liderazgo deportivo y una irregularidad que se ha acentuado en los últimos meses han erosionado la confianza. Y esa erosión no pasa desapercibida en una institución que planifica a largo plazo y que entiende mejor que nadie cuándo es el momento idóneo para tomar una decisión económica estratégica. Porque Florentino Pérez conoce bien esta ecuación. Cuando el rendimiento deportivo se estabiliza, cuando las emociones internas cambian, cuando un jugador empieza a generar más dudas que certezas, y al mismo tiempo, su valor de mercado alcanza una cifra absolutamente extraordinaria, esa combinación abre una puerta que solo se presenta una vez. Y esa puerta, para Vinicius Junior, podría ser esta. Estamos, quizá, ante el momento en el que vender al jugador significaría un retorno económico imposible de mejorar en el futuro. Y el Real Madrid, que no vive de nostalgias ni de sentimentalismos, estudia todos los escenarios. Porque aquí lo que se protege es el proyecto. Aquí lo que se defiende es la estabilidad. Aquí lo importante es mantener un equipo que compita siempre por todo, sin depender de un solo nombre. Y bajo esa perspectiva, una oferta de 200 millones por un jugador cuya relación con el club se ha enfriado, cuya influencia ya no es tan indiscutible y cuyo futuro empieza a ser cuestionado, esa oferta no solo se escucha, se analiza, se valora y, aunque duela admitirlo, se contempla seriamente. La historia todavía no está escrita. Pero el temblor ya se siente. El Manchester United no está interesado, está completamente obsesionado. En los despachos de Old Trafford no hablan de Vinicius como una simple oportunidad de mercado, ni siquiera como un fichaje estrella. Hablan de él como una idea fundacional, un proyecto deportivo condensado en una sola figura. Para ellos, Vinicius no es solo un extremo,
es la pieza generacional que podría redefinir la identidad ofensiva del club durante la próxima década. Los informes internos lo describen con una mezcla de admiración y urgencia. En documentos clasificados, se refieren a él como la piedra angular del nuevo United, la superestrella mediática capaz de reactivar la marca global y el símbolo definitivo del renacimiento rojinegro. No es casualidad. La nueva directiva quiere recuperar un protagonismo que lleva años disperso y considera que Vinicius es el único futbolista del mercado capaz de aglutinar impacto deportivo, proyección comercial y una narrativa poderosa, la del club gigante que vuelve a desafiar al mundo. Los 200 millones sobre la mesa, lejos de considerarlos un gasto desorbitado, los ven como una inversión estratégica, un movimiento fundacional. Creen que ficharlo sería el mensaje que lleva una década pendiente: hemos vuelto. Más que una operación, sería un golpe geopolítico dentro del fútbol europeo. Por eso quieren cerrarlo rápido, sin ruido, sin subastas, sin dar margen a otros gigantes como PSG, City o Bayern para reaccionar. Lo quieren para ellos. Y lo quieren ya. Mientras tanto, en el Real Madrid la situación es mucho más compleja y emocional. En los despachos de Valdebebas se empieza a analizar algo que durante años fue un tabú absoluto, una idea casi prohibida entre los aficionados. Puede que Vinicius esté llegando al final de su ciclo en el club. La frase duele. Es incómoda. Nadie la pronuncia en voz alta sin antes medir el impacto. Suena extraño, incluso injusto, al tratarse de uno de los jugadores más icónicos de los últimos años. Pero los análisis internos, más fríos, más quirúrgicos, empiezan a señalar una realidad que se ha ido instalando poco a poco. Su evolución futbolística parece haberse estancado en el momento en que debía dar el salto definitivo hacia la élite absoluta. La progresión esperada no ha llegado. Su techo, que antes parecía infinito, ahora se percibe más cercano. Y lo más llamativo, su impacto mediático ya supera a su impacto futbolístico. Lo que antes era una ventaja, ser una marca global, un generador de conversación, un imán de polémicas y elogios, ahora genera inquietud. Demasiada exposición, demasiados incendios que apagar, demasiados gestos que generan ruido. Dentro del club se repite una frase: no es solo lo que hace, es todo lo que genera alrededor. El Madrid sostiene un ideal de excelencia absoluta en el que cada gesto importa y cada desconexión se paga muy cara. Y Vinicius, por talento puro, sigue siendo capaz de brillar como muy pocos, de romper defensas, de decidir partidos. Pero su irregularidad está empezando a ser un costo emocional y deportivo demasiado elevado. Dentro de la entidad el debate es real, profundo y divide opiniones. ¿Es este el momento exacto para aprovechar su valor máximo en el mercado? ¿Ha llegado el punto, siempre doloroso, en el que un ciclo se agota? ¿Es necesario tomar una decisión fría, quirúrgica, impopular, pero estratégica? Y es aquí donde aparece la figura que lo cambia todo: Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid no se deja llevar por impulsos ni por sentimentalismos. Su trayectoria lo demuestra. Tiene una habilidad casi quirúrgica para detectar cuando un ciclo vital de un jugador está completo, incluso antes de que el propio futbolista lo perciba. Lo hizo con Cristiano Ronaldo, cuando aún marcaba 40 goles por temporada. Lo hizo con Sergio Ramos, con Casemiro, con Özil, con Di María, decisiones durísimas que parecían absurdas en el momento y que el tiempo, en la mayoría de los casos, terminó avalando. Florentino actúa en función del futuro, no del pasado. Y ahora, ante Vinicius, observa con la misma calma helada que lo ha caracterizado en momentos históricos. Analiza. Compara. Calcula. Una oferta de 200 millones no aparece todos los veranos. Y esta puede no solo ser la última oportunidad para cerrar una venta histórica, sino también para rediseñar la estructura ofensiva del equipo de cara a los próximos 5 años. Pero la historia no termina ahí. Dentro del vestuario, algo ha empezado a sonar. Y hace un año habría sido impensable escucharlo. Vinicius ya no es visto como intocable. Jugadores veteranos, miembros del staff y parte del cuerpo técnico coinciden en que, pese a su talento inmenso, no ha alcanzado todavía ese estatus de líder indiscutible que se esperaba de él. Los partidos grandes, los que definen carreras, han mostrado un patrón que preocupa: momentos brillantes, sí, pero también desconexiones, frustraciones y decisiones precipitadas. Su energía, que antes contagiaba al equipo, ahora a veces lo desconcierta. Su intensidad emocional, que antes inspiraba, ahora en ocasiones lo expone. Esa fina línea entre la genialidad y el descontrol que siempre ha formado parte de su juego parece haberse ampliado. El ambiente, sin ser hostil, ya no es el de un jugador considerado sagrado. Y así, entre la ofensiva descomunal del Manchester United,
las dudas internas del Real Madrid, el análisis estratégico de Florentino Pérez y la percepción cambiante del vestuario, se abre un escenario que hace solo poco tiempo habría parecido ciencia ficción. La posibilidad real de que Vinicius deje el Real Madrid. Un terremoto deportivo. Un cambio de era. Una decisión que marcaría un antes y un después para ambos clubes. Aquí entra otro nombre esencial, uno que ha ido ganando peso silencioso hasta convertirse en una figura absolutamente determinante en el presente y futuro del club, Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid, a diferencia de la directiva, de la prensa o incluso de ciertos sectores de la afición, analiza el caso con una frialdad quirúrgica. No arrastra vínculos del pasado, no tiene obligaciones emocionales ni compromisos no escritos. Para él, Vinicius no es un tótem, no es un mártir, no es un símbolo intocable. Es un activo deportivo. Un jugador con virtudes extraordinarias, pero también con defectos que, a su juicio, ya no pueden quedar escondidos bajo la alfombra del entusiasmo mediático. Xabi aprecia su talento, por supuesto. Reconoce su capacidad para alterar el ritmo de un partido en una sola arrancada, su habilidad para generar superioridades, su impacto en el mercado global del club. Pero también observa, con la misma claridad, sus limitaciones, la irregularidad que desespera al cuerpo técnico, las pérdidas de balón en zonas peligrosas, el control emocional que tantas veces se desborda, las desconexiones en momentos en los que un jugador del Real Madrid jamás debería desconectarse. Y lo analiza sin dramatismos. Con la frialdad de quien mira un tablero, no un ídolo. Por eso, en privado, Xabi ha sido muy claro, no pondrá obstáculos a una posible venta. No la impulsa, no la pide, pero tampoco la bloquea. Solo ha puesto una condición, una única línea roja: la oferta debe ser histórica, de esas que solo llegan una vez por década, de esas que cambian la estructura económica de un club. Y 200 millones, cumplen sobradamente esa definición. Ahora volvamos a Florentino Pérez, el otro gran eje de esta historia. Internamente, el presidente ha dejado un mensaje cristalino: una venta es posible, incluso lógica, pero solo si se cumplen 3 factores. 3. Ni uno más ni uno menos. Primero, que la oferta sea superior al valor de mercado del jugador. No ligeramente superior, claramente superior. Segundo, que el futbolista esté dispuesto a abrir la puerta, aunque sea un poco, a escuchar propuestas. Si Vinicius dijera no me muevo ni por 1.000 millones, el caso estaría cerrado. Tercero, que el club pueda reforzarse adecuadamente sin comprometer su estabilidad financiera, sin alterar el plan de plantilla a medio y largo plazo y sin perder competitividad inmediata. Y justo hoy, en este momento preciso, los 3 factores parecen estar cumpliéndose simultáneamente, algo que no había ocurrido hasta ahora. Pero hay un cuarto factor, silencioso, sutil, no escrito en ningún documento pero igualmente determinante: la conexión entre Vinicius y la afición. Y ese vínculo, que hace un par de años parecía indestructible, hoy está erosionado. Cada vez más madridistas muestran signos de cansancio ante sus gestos, sus reacciones, su victimismo constante, su actitud desafiante que a veces perjudica más que ayuda. El Real Madrid, como institución, siempre ha necesitado jugadores emocionalmente estables, centrados, con la cabeza fría, comprometidos con el escudo y con la enorme exigencia del club. Y una parte creciente de la grada siente que Vinicius se aleja de esa identidad. En lo deportivo, la irregularidad sigue siendo el mayor problema. Vinicius puede ser mágico un día y desesperante los 3 siguientes. Puede romper un partido con una acción individual, y en la jornada siguiente, perder balones que cuestan goles. Puede generar caos ofensivo, pero también estrellarse una y otra vez contra defensas organizadas, sin capacidad para variar el plan, sin adaptarse, sin pausa. Y en un club como el Real Madrid, donde la regularidad y la fiabilidad son pilares sagrados, ese vaivén se paga caro. La historia del club lo demuestra. Aquí no hay espacio para sentimentalismos cuando un jugador deja de aportar continuidad. El Real Madrid analiza, evalúa y decide. ¿Y qué significaría perder a Vinicius? Para algunos, sería renunciar a un arma ofensiva única, a un jugador capaz de romper estructuras defensivas que pocos pueden romper. Para otros, sería liberar al equipo de una dependencia emocional y futbolística que nunca terminó de asentarse del todo. Y para muchos, cada vez más, sería la oportunidad perfecta para iniciar un nuevo ciclo, más cerebral, más constante, más maduro, más alineado con el modelo de Xabi Alonso, un modelo basado en la claridad, la disciplina táctica y la estabilidad emocional. Y la pregunta que flota en Valdebebas, que se pregunta en los pasillos, en las oficinas, en el vestuario e incluso en la grada, es cada vez más directa. ¿No será este el mejor momento para vender, antes de que su valor empiece a caer? Porque en el fútbol,
Las oportunidades no se repiten. El mercado cambia, los jugadores cambian, el rendimiento cambia. Lo que hoy vale 200 millones, mañana puede valer 150, y dentro de un año, si la tendencia negativa continúa, quizá valga 120. Y a ese nivel, la diferencia es enorme. Así que, llegado a este punto, madridista, el debate ya no está solo dentro del club. Está en toda la afición, en todos los rincones del mundo donde alguien se pone la camiseta blanca cada fin de semana. ¿Ha llegado el momento de decir adiós a Vinicius Junior? Y antes de que respondas, dime algo. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este vídeo mientras hablamos del posible final del ciclo de Vinicius Junior en el Real Madrid?